Bien, entonces estábamos viendo la región de convergencia para determinar inicialmente si nuestro sistema es estable y es un sistema causal. En este caso, por ejemplo, ya revisamos este problema, pero habíamos mencionado diferentes regiones de convergencia. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que en este caso esta proviene de una secuencia unilateral por la izquierda. Ya dijimos que cuando es secuencia unilateral por la izquierda, la región de convergencia siempre va a ser menor que la constante. En este caso, la magnitud de z debe ser menor que la magnitud, aquí me faltó completarle, de 1.2, que es 1.2, por ejemplo, en este caso. La otra secuencia que se les tiene que especificar que proviene, de dónde proviene, pues en este caso sería z menos 0.8, provendrá de una secuencia unilateral por la derecha. En este caso, esta región de convergencia existe para magnitudes de z mayor que 0.8. Y el otro factor también proviene de una secuencia unilateral por la derecha. También en este caso, pues la magnitud de z también es mayor que 0.7. Entonces, si aquí observan, siempre que es una secuencia unilateral por la derecha, las magnitudes siempre son mayor. Y cuando es por la izquierda, la magnitud es menor. Bien, ahora vamos a dibujar la región de convergencia para la secuencia unilateral por la izquierda. Tendríamos que ubicar 1.2 en nuestro plano complejo, donde tenemos el círculo unidad. Entonces aquí, pues para exagerar, para que no quede muy cercano, en este caso aquí tenemos el polo para 1.2. Recuerden que el factor es z menos 1.2, pero tenemos que igualar a 0, y de ahí obtenemos los polos, la posición de los polos. En este caso 1.2. Tenemos otro polo en 0.8 y 0.7. Entonces igual, es exagerando un poco. Aquí tendríamos 0.7 y aquí tenemos 0.8. Y tiene un 0. Hay un 0 justamente en z igual a 0, que sería este que está aquí. Este sería el 0. Entonces la región de convergencia por la izquierda, correspondiente a 1.2, vamos a dibujar con este círculo verde que está aquí. Ahí ya no se alcanza a ver nuestro polo, pero aquí debería estar nuestro polo correspondiente a 1.2. Aquí. Luego la región de convergencia para una secuencia unilateral por la izquierda es desde el polo más cercano de la izquierda hacia el origen. Entonces eso quiere decir que la región de convergencia de esta secuencia unilateral por la izquierda va desde aquí hacia el origen. Obviamente que no contiene el círculo. Bueno, más bien sí contiene el círculo unidad en este caso. Pero solamente estamos analizando un término hasta ahorita. Tenemos dos polos cuya región de convergencia es por la derecha. En el caso de los polos, cuando tenemos más de uno, se toma el más lejano al origen, a diferencia del de la izquierda, que se toma el más cercano al origen. Así que el más cercano al origen es el que corresponde con punto, el más lejano al origen, aquí, si no luego se me olvida, más lejano al origen por la derecha. El más lejano al origen es 0.8. Por la izquierda solamente tenemos un polo, pero en el caso de que hubiera más de uno, se elige el más cercano al origen.
y pues la región de convergencia se dirige hacia el origen. Bien, en este caso el más lejano es punto 8, así que ahí tendríamos que dibujar otro círculo más para nuestra región de convergencia. Y nuestra región de convergencia en este caso dice que se dirige hacia el exterior de donde yo dibujé mi región de convergencia se dirige hacia el exterior. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo tendría que dibujar aquí una región de convergencia que va, voy a elegir este tono azul, que va desde, bueno, aquí se transformó en verde, mi región de convergencia para este caso es azul, pero se transformó en verde, va desde mi región de convergencia para este punto hacia el exterior. Porque tenemos en este caso, dos sistemas, un causal y un anticausal. Esa sería la región de convergencia por la derecha. Y esta sería la región de convergencia por la izquierda. Entonces aquí podríamos, ahí está. Esta sería la región de convergencia por la derecha. Entonces, como podemos ver, en este caso, si hacemos la intersección de estas dos regiones, pues me quedaría un anillo. Nada más que en este caso, el anillo iría desde esta zona a esta zona que está aquí más o menos. ¿Sí? Voy a borrar la que ya tengo dibujada ahí. Y esta sería mi región de convergencia, la intersección de las dos anteriores. Entonces, como podemos ver aquí, dice, no sé qué presioné, aquí estaría la intersección de las dos áreas. Esto hace que, por ejemplo, la región de convergencia ahora ya no incluye el infinito, ni tampoco se extiende, bueno, no incluye el infinito porque no se extiende hacia afuera, se limita por la intersección que hemos tenido, y tampoco se extiende hacia el origen, porque hemos hecho una intersección entre las dos regiones de convergencia. Como pueden ver aquí, por ejemplo, vemos que ahora esta región de convergencia incluye el círculo unitario. Aquí la intersección de la región de convergencia por izquierda y región de convergencia por derecha. Es esta que está aquí. Es la que nos da. Entonces aquí podemos notar, por ejemplo, que la región de convergencia incluye el círculo unidad. Por lo tanto, es un sistema estable. Pero
no incluye el origen ni el infinito, porque es un sistema de causalidades mezcladas. Causalidades mezcladas. Es decir, es un sistema causal, bueno, se comporta como causal y también se comporta como no causal. Esto sucede en el caso de que tenemos regiones circulares. Bien, seguimos platicando de los diagramas de bloques. En este caso solamente hemos analizado las funciones de transferencia como un solo bloque con una entrada y una salida. Es decir, aquí tenemos x de z con una entrada y una salida. Puede ser r de z y c de z. También platicamos al inicio, por ejemplo, que nuestro diagrama de bloques pues se compone de una computadora digital, el microcontrolador o un PLC o una computadora. Aquí tenemos la planta, el horno que están construyendo o una caldera o un motor. No importa qué es lo que tengamos como planta, hay que tomar la medición de una variable, la que vamos a controlar. Y necesitamos un elemento de realimentación. El elemento de realimentación, que es el sensor, pues está en este camino. Aquí no lo muestran porque ya les platiqué que normalmente en el área de control se prefiere trabajar con los sistemas de control realimentados de forma unitaria. Entonces la función de transferencia de este sensor, pues muchas veces lo que hacen es que la colocan a la entrada del... Es un procedimiento del diagrama de álgebra de bloques, es decir, de esta posición la ponen aquí. Obviamente que hay que pasarla como el inverso, porque no nada más es de moverlo, ¿no? Tiene su propia álgebra. Cuando hacemos esto, hay que modificar este trayecto que tenemos aquí. Es decir, en lugar de aparecer sus efectos en este lado, aparecen en este lado que tenemos aquí. Entonces, no es que no esté el sensor, no es que no esté su función de transferencia, sino que su función de transferencia ya se encuentra incluida en la planta, cuando el sistema de control es realimentado de forma unitaria. Entonces, nuestra computadora ya vimos que tiene un convertidor analógico digital, es el muestreador que tenemos aquí a la entrada, el convertor de analógico digital. Viene la computadora debe de tener un convertidor de digital analógico porque la planta se maneja con señales analógicas. Pero como este convertidor digital analógico se representa entonces con el retenedor de orden cero, es decir, este viene a ser mi retenedor de orden cero. Y lo que se hace es como si esto lo convirtiéramos en un solo bloque, que es lo que hicimos antes cuando teníamos la expresión 1 menos c a la menos ts entre s por g de s. Y si nosotros a esto le aplicamos la transformada z, entonces encontramos lo que es g de z. Ya vimos que hay un procedimiento para hacerlo. Incluso también hemos utilizado la función de MATLAB para convertir a modelo discreto C2 de M. Y ya tenemos nuestra función. Ya nuestro controlador está en forma discreta y la planta también se encuentra en forma discreta. Entonces, como les platiqué, la forma de pasar GDS a CDS, a GDZ, perdón, a esta que tenemos aquí, es multiplicar por el retenedor de orden cero.
Lo que escribí antes es obtener la transformada z de 1 menos c a la menos ts entre s por g de s. El procedimiento que nosotros vimos es que esta s la pasamos a dividir por g de s, y la transformada z de retenedor de orden 0, o bueno, nada más la del numerador, 1 menos e a la menos ts, es esta que está aquí, 1 menos z inversa, porque ya dijimos que la definición de z es e a la ts. Entonces, si yo tengo e a la menos ts, lo puedo representar de esta manera: e a la ts elevado a la menos 1. Y pues por definición, pues entonces e a la menos ts es igual a z a la menos 1. Esto lo necesitamos por la reducción de diagrama de bloques, es decir, va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener nuestro elemento de comparación, vamos a tener nuestro controlador discreto, vamos a ponerle P y D, aunque no se utilicen los tres, y luego sigue la planta, que la vamos a tener en el dominio Z, y posiblemente sea de realimentación unitaria o no. Entonces, si queremos encontrar la respuesta a un escalón, para saber cuál es la respuesta, entonces este bloque lo tendríamos que reducir a uno solo, en el cual solamente haya una entrada, el escalón, y podamos nosotros encontrar cuál es la respuesta. Entonces aquí la respuesta, por ejemplo, sería c de z igual a x de z por z entre z menos 1, porque es la transformada z del escalón. Y habría que aplicar fracciones parciales o utilizar la función residuo de MATLAB para poder, al final, después de un procedimiento, encontrar cuál es mi secuencia original. Sería el resultado, ¿no? Entonces, pues, si utilizamos, por ejemplo, Simulink de MATLAB, en el Simulink de MATLAB podríamos dibujar el diagrama tal como lo tengo aquí, y no necesitaría hacer la reducción del diagrama de bloques, pero pues deben de mantener el panorama para poder ver cuáles son las diferencias. Si lo voy a hacer a mano o si lo voy a hacer utilizando el espacio de trabajo de MATLAB, pues aquí no puedo representar yo diagramas de bloques por dibujarlo tal como lo tengo en la diapositiva. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar la función residue, utilizar la función dstep, en este caso para calcular la respuesta al escalón, y tengo que reducir. El MATLAB también tiene instrucciones para reducir los diagramas de bloques, pero pues son de forma manual. En cambio, si usamos el Simulink, ahorita que abra el Simulink, regresamos aquí. No necesitamos hacer esta reducción. Entonces, la función de transferencia pulso, que es discretizar una función, cuando tenemos elementos en cascada es que tenemos uno a continuación del otro. Nada más que hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos dos elementos conectados en cascada, G1, y aquí está el muestreador, aquí está G2. Y tenemos un muestreador a la salida. Pero si se fijan, entre este punto y este punto, que marca aquí como UDS, no hay ningún muestreador presente. Pudiera ser que sí tengamos un muestreador como ¿sí? Igual aquí tenemos dos elementos en cascada. Aquí está su muestreador. Tenemos uno a la salida. Como la entrada es muestreada, pues por eso nuestra salida también es muestreada. Pero si se fijan aquí, tengo un muestreador entre los dos bloques. Entonces no me van a dar funciones de transferencia. En el caso, la función de transferencia no va a ser igual. Aquí debemos de poner atención dónde se encuentra el muestreador, porque esa es la manera de poder
reducir estos dos bloques. En Laplace no había ningún problema porque cuando tenían sus diagramas de bloques así, en cascada, por ejemplo, 1 entre S más 1 por S entre S más 3 por S más 2, pues si se fijan aquí es continuo, no hay ningún muestreador en el camino porque todo es analógico. Entonces reducir este diagrama de bloques pues nada más era hacer la multiplicación de los bloques que tenemos ahí. 1 entre S más 1 por S entre S más 3 por S más 2. Así que ahí no hay ningún problema. En el caso de los sistemas discretos sí, porque puede ser que tengamos un muestreador entre los dos, entre las dos funciones. Ya vimos aquí que necesitamos un muestreador a la entrada, que es el equivalente de nuestro convertidor de analógico digital. Como esta entrada es muestreada, bueno, pues entonces mi salida es muestreada. Eso lo podemos entender, no vamos a tener una señal continua en la salida. Aquí lo que compete primero, pues es, hay que obtener la transformada Z de este término y hay que tener la transformada Z de este término con el retenedor de orden cero. Pero hay una diferencia entre si hay un muestreador entre ellos y no lo hay. Son dos procedimientos diferentes. Si hay otro convertidor de analógico a digital aquí, o otro muestreador, por ejemplo, entonces es diferente, ¿no? Son dos procedimientos que vamos a hacer. No hay un elemento muestreador entre G1 y G2. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los bloques, tal como aparece aquí, G1 por G2. Entonces ven que aquí tenemos el muestreador de entrada y el muestreador de salida. En este caso se utiliza una representación, pues no se vayan a confundir. Por ejemplo, aquí escriben G1 de S por G2 de S. Esto lo representan, es muy común que lo representen así en los libros como G1 por G2 de S. Entonces aquí lo que interesa es este, porque esto implica que ya han multiplicado G1 y G2 y este no, este son las dos funciones de transferencia por separado. Es terminología, es como si tuviéramos 1 entre S más 3 por 1 entre S más 1 y que esto es igual a 1 entre S más 3 por S más 1. No es más que. Donde sí es importante es donde obtenemos la transformada Z, porque la transformada Z sí no es igual. Si yo obtengo la transformada Z de esto, es lo mismo como si obtuviera la transformada Z de esto. Esto en el caso porque no tenemos muestreador. Si hubiera un muestreador es al revés. Primero tengo que obtener la transformada Z de G1 y tengo que obtener la transformada Z de G2. Y esto es diferente de lo que tengo anterior. La transformada Z de G1, G2 de S. O sea, en otras palabras, no es igual a que yo obtenga la transformada Z. Si le ponemos nombres, por ejemplo, no vamos a tener el mismo resultado si tengo la transformada Z de 1 entre S más 3 y la multiplico por la transformada Z de 1 entre S más 4, a que si obtengo la transformada Z de todo el producto, S más 3 por S más 4. Entonces esto es diferente. No nos va a dar el mismo resultado.
Bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos nuestros dos diagramas de bloques. G1 es igual a 1 entre S más 4. G2 es S más 1 entre S más 2. Tenemos el muestreador a la entrada porque tenemos un convertidor de analógico a digital. Y pues obviamente que la salida de estos bloques también son muestras o es un sistema muestreado. El sistema muestreado está indicado por el asterisco. Entonces, por ejemplo, esta se puede leer así: Y muestreada de S. Y esta que está aquí se puede leer como X muestreada de S. O X asterisco de S o Y asterisco de S, pero es diferente a esta porque esta que tenemos aquí solamente la leemos como X de S. Y esta que está aquí solamente la leemos como Y de S. Bien, como no tenemos muestreador aquí, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar G1 y G2. Y esto nos va a dar este resultado, S más 1 entre S más 4 por S más 2. Que se representa de esta manera: G1, G2 de S. Insisto, no se confundan, porque esto no es G1 de S por G2 de S. Nada más es una nomenclatura para indicar que ya se hizo la multiplicación de ellos. Y entonces ven que me queda solamente un bloque entre este punto. Aquí tenemos la reducción de los bloques que están en cascada, nada más se multiplicaron. Tenemos el convertidor analógico digital en la entrada y pues por lo mismo mi salida aquí va a ser muestreada. Es decir, aquí mi convertidor analógico digital me va a entregar una señal aquí de este tipo. Y pues por lo mismo en la salida, como ven, no hay ningún retenedor de orden 0 todavía. Mi salida aquí todavía sigue siendo muestreada. Por eso tengo el asterisco en esta parte. Bien, entonces como la idea es obtener la transformada Z, ese procedimiento ya se lo saben porque ya vimos unos ejemplos. Hay que multiplicar por el retenedor de orden 0. Aquí, por ejemplo, si seguimos el camino analítico, hay que aplicar fracciones parciales para poder obtener el equivalente de S más 4, bueno, sería residuo 1, el residuo 2, S más 2. Aquí, después de todo este procedimiento, me va a quedar el residuo 1 por E a la menos 4T, más el residuo 2 por E a la menos 2T. Siguiendo este procedimiento, discretizamos, me quedaría E a la menos 4K por T, más R2 por E a la menos 2K por T. Una vez que discretizamos, obtenemos la transformada Z. Aquí, por ejemplo, pues hay que considerar el periodo de muestreo. El periodo de muestreo es 20 milisegundos. Entonces digamos que aquí me quedaría la transformada Z de R1 por E a la menos 4T. Aquí me va a quedar una constante y esta va a estar elevada a la K. Y me quedaría más otro residuo por otra constante que sería una función polinomial, en este caso E a la menos 2T elevada a la K. La transformada Z sería de este tipo: R1 entre Z menos C a la menos 4T, donde insisto, esta es una cantidad numérica, hay que sustituir los 20 milisegundos para poder saber cuál es la constante que lleva aquí, más, bueno, y sería Z, y Z, más Z que multiplica el residuo 2 por Z menos C a la menos 2T, donde vuelvo a insistir, sustituimos los 20 milisegundos y aquí vamos a tener una constante numérica.
Y ya una vez que obtenemos la transformada z, pues hay que multiplicar por 1 menos z inversa. Es decir, aquí g de z pues va a ser igual a 1 menos z inversa, que multiplica a todo lo que ya tenemos antes. Y ya hemos reducido nuestro bloque. Ya sabemos cuál es g de z. Obviamente esto es álgebra, ¿no? Hay que multiplicar 1 menos z inversa por todo esto. Hasta que me quede una sola función de transferencia con un numerador y un denominador. O podemos utilizar el procedimiento con MATLAB. Bien, entonces les decía aquí que bueno, ya aquí había uno. No lo abrí. Aquí en Library Browser. Aquí tenemos los elementos discretos. Por ejemplo, nosotros podríamos arrastrar la función de transferencia que se define con polos y ceros. Y tenemos un controlador PID discreto. Nos haría falta un comparador. No vamos a terminar el problema ahorita, nada más es para que vean que pues aquí con el Simulink no necesitaríamos la reducción de diagrama de bloques, porque simplemente nada más conectamos nuestros bloques en cascada y pues ya. En matemáticas está podemos usar que es el que resta. En Sinks están los dispositivos de medición, podríamos utilizar el osciloscopio. Y pues nada más sería de unir en en la reglamentación negativa, si es que no hay ningún bloque. Está aquí. Y me falta la entrada. Las entradas son source. Aquí está el escalón. Y ya armamos nuestro diagrama de bloques, no tenemos necesidad de reducir. Igual así hay otras herramientas de análisis de control que en el cual pues no tenemos que hacer ninguna reducción. Sin embargo, sí es importante que tenemos que obtener la transformada, bueno, la función de transferencia de nuestra planta. Esta función de transferencia la debemos de obtener nosotros. Por ejemplo, en el experimento que van a hacer ustedes ahorita, lo que van a obtener es GDS. Una vez que tienen GDS, la van a tener que discretizar, es decir, multiplicada por el tenedor de orden 0, y lo que les quede es lo que pondrían en este bloque que está aquí.
Obviamente que para simular su comportamiento no van a utilizar en este caso el controlador discreto. Entonces, en este caso continuamos con nuestro procedimiento a mano, entre comillas, y vamos a usar el MATLAB. Por ejemplo, nuestra función de transferencia es s más 1 entre s más 4 por s más 2. El numerador es 1, es s más 1. El denominador tiene dos factores, s más 4, s más 2. Entonces vamos a usar la función convolución. Entonces un factor es 1, 4, s más 4, y el otro es s más 2. Y en este caso vamos a calcular con la función c2 de m el numerador de mi transformada z y el denominador de mi transformada z. Igual es continue to discrete model c2 de m. Esta requiere el numerador, el denominador, el periodo de muestreo, son 20 milisegundos, 0.020, y el tipo de retenedor que vamos a utilizar. El que se utiliza más es el retenedor de orden 0, así que es ZOH. Esto me dice que mi función de transferencia g de z es igual a g1, g2 de z, con lo que estamos trabajando, y en este caso pues lo que obtenemos para el numerador de z es 0.0190 z, perdón, 0.0190 z menos 0.0187. Y en el denominador tenemos z cuadrada menos 1.8839z más 0.8869. Si lo queremos de forma factorizada, bueno, pues entonces deberíamos usar la función roots para saber cuáles son los factores del denominador, en este caso, denominador z. La función roots nos arroja esto, y entonces ahora mi función de transferencia la puedo representar de esta manera: g de z igual a 0.0190z menos 0.0187 entre z menos 0.9608 por z menos 0.9231.
Para factorizar el numerador, pues nada más tendríamos que dividir por 0.0190. Así que me quedaría g de z igual más digamos que vamos a factorizar por 0.0190, entonces 0.0190 por z me va a dar el término que tengo aquí, este que está aquí. Nada más me faltaría ver cuál es el siguiente. Entonces, pues para eso dividimos 0.0187 entre 0.0190. Eso me da un resultado de 0.9842. Aquí ya 0.9842. Ya tenemos un 0 está en 0.9842 y los polos están en 0.9608 y 0.9231. Entonces nosotros pasamos ahora de este diagrama de bloques en el cual aquí tenemos y de z y aquí tenemos x de z. Si nos dicen que este problema proviene de secuencias unilaterales por la derecha, pues entonces tendríamos que ubicar nuestros polos. Un polo está en 0.9608. Vamos a exagerar, vamos a poner que está aquí. El otro polo está en 0.9231. Exagerando, vamos a suponer que estén aquí. No coincide la proporción, pero les digo, es para no estar tan amontonado. Entonces este sería 0.9608. Y me faltaría un 0. El 0 está en 0.9842. Entonces, como sabemos que es unilateral por la derecha, se les tiene que aclarar. En este caso, podemos escribir aquí, es por derecha. En el caso de que sea por derecha, por ejemplo, entonces las regiones de convergencia son que la magnitud de z tiene que ser mayor que 0.9608 y la otra es que la magnitud de z sea mayor que 0.9231.
Por derecha se toma el polo más alejado del origen, así que el más alejado del origen es este. Y ahí tendríamos que dibujar nuestra, bueno, para empezar nuestro círculo de referencia. Aparentemente ahí es el más alejado del origen. Y dice que como es por derecha, entonces mi región de convergencia está desde donde dibujé este círculo, sin tocarlo. La región de convergencia se extiende hasta hacia afuera de él. Porque recuerden que la región de convergencia no debe de contener ningún polo, así que lo que pinto de amarillo no debería de tocar el círculo rojo que dibujé ahí, porque en esa posición se encuentra el polo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la región de convergencia incluye el círculo unitario. Por lo tanto, es un sistema estable. La región de convergencia incluye el infinito. Por lo tanto, es un sistema causal con lo que debemos de trabajar. Entonces quiere decir que si nosotros a esto le aplicamos un escalón como entrada, nuestro sistema debe alcanzar un sistema, un nuevo valor de equilibrio. Esa es la idea de este análisis. Una vez que nosotros confirmamos su estabilidad, por ejemplo, podríamos utilizar la función dStep. Esta requiere el numerador, un z, y el denominador. Y como pueden ver, tengo una respuesta en la cual tiene ciertas características, pero que en algún momento alcanza un punto de equilibrio. Esa es la razón de este tipo de análisis y de determinar la región de convergencia. Y pues insisto, ¿no? Lo que nosotros aplicamos fue un escalón, entonces la forma tiene que tener la forma de la respuesta de salida, pues tendría que tener también una forma de escalón. Digamos, nosotros aplicamos un escalón unitario. Aquí, por ejemplo, podemos ver, como lo que ya les platiqué, que mi entrada fue un escalón unitario. Es decir, mi respuesta debió alcanzar hasta el 1. Sin embargo, aquí veo que solamente está entre como punto 17 aproximadamente. Hay mucha diferencia, o sea, tenemos una diferencia de 0.9, un error de 0.9 entre lo que yo deseo y lo que me está entregando el sistema. Aquí aproximadamente es una diferencia, un error de 0.9. Obviamente que mi sistema es estable, pero no cumple con lo que yo deseo. Ahí es en donde entra la tarea del controlador. Es como si ustedes especificaran una temperatura en su horno, especificaran una temperatura de 80 grados y pues ven que su sistema solamente alcanzó o solamente llegó hasta 40 grados. Y sin embargo ustedes deseaban 80 grados. Entonces hay que modificar las constantes del controlador para lograr que alcance lo que se desea. Pero aquí lo que importa es esto. El hecho de que el sistema sea estable quiere decir que la respuesta alcanza un nuevo punto de equilibrio. Puede ser el que deseamos o no puede ser, pero bueno, eso no quita que el sistema responda de manera estable. Eso ya es ganancia. Les digo con esta respuesta porque pues algunas veces me entregan, como les pido que resuelvan
Si yo les pidiera que obtuvieran la transformada Z inversa de este sistema, les comenté en el curso que tenemos que podrían utilizar la función de impulse. Si yo utilizo la función de impulse, obtengo dos cosas. Obtengo la respuesta al impulso unitario y también obtengo la transformada inversa Z de la función de transferencia. Y también tengo su gráfica. Pero eso solamente es con la función impulse, la discreta. Entonces, la función impulse, vean cuál es su respuesta. Bien, entonces en algunos exámenes, por ejemplo, cuando yo les pido resuélvame la transformada Z inversa de esta función, se supone que deberían de usar la función de impulse. Y luego resulta que lo que ellos me entregan es esta gráfica. Entonces, si yo les pido la respuesta al impulso de una cierta función, pues no pueden entregarme esta respuesta porque esta respuesta no parece ser la de un impulso. Y lo peor es que pues apenas yo veo que es step y digo, no, pues ya no reviso nada porque no voy a tener la respuesta que estoy esperando. Aquí, por ejemplo, para el impulso, ustedes deben de ver que lo que se aplica es un impulso en K igual a 0, cuya definición es un pequeño impulso que se va hasta un nivel muy elevado y luego regresa otra vez hasta aquí, hasta 0 y ya. Este se dice que tiene una altura infinita, de hecho satura el controlador si se llegara a presentar. Entonces, como ven aquí la respuesta alcanza un valor máximo y conforme pasa el tiempo esta respuesta está disminuyendo. O sea, eso es lo que espera uno con el impulso y en algún momento la respuesta ya es 0. ¿Sí? Tiene que ser 0 porque yo aplico una pequeña forma de energía y enseguida la retiro. Entonces el sistema responde y luego cae a 0. Es como si tuvieran un motor. Entonces es como si tuvieran un motor y de repente lo conectan a la alimentación, vamos a suponer que es de CD. Y aquí tenemos un interruptor y entonces el interruptor lo cierran en T igual a 0 y lo abren en T igual a 0. Lo único que van a observar es que el motor gira o da unas cuantas vueltas, gira y luego se detiene. El motor no se mantiene girando siempre. Esta es la respuesta del impulso. Bueno, entonces en este caso hemos visto esto. La próxima clase vemos cuando se tiene el muestreador y luego veremos la que ya tiene el elemento de realimentación. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita. Nada más paso la lista. Bueno, por el momento no, ya veremos después. Bien, entonces como pueden ver, una vez que tengan ustedes la función de transferencia o el modelo de su horno, el siguiente paso es discretizar esa función de transferencia. Utilizar el retenedor de orden 0 y utilizar la función C2DM. Deben de tener el mismo resultado con los dos procedimientos. Si no tienen el mismo resultado, entonces algo en el procedimiento algebraico están realizando de la manera no adecuada.
Ahí me pasé unos minutos hoy. Bueno, hasta luego, nos vemos. Profe, Sí, sí, ¿qué pasó? este, con respecto a lo de la tarea que se entrega hoy, la del hornito, lo que pasa es que tuvimos un problema con lo del sensor. Lo compramos acá y todo lo compré como cuatro y todos los que compramos salían fallados. Y, o sea, ya ¿Salieron? que conseguí el sensor, ya ¿Salieron fui a... fallados Desde o no ahí, lo quemaron? ¿O no lo quemaron ustedes? No, 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 profe, de cuatro nuevo, desde ahí, de Ricardo. ahí No yo sirven. compré Cuatro y ¿Cuál también igual compraron? compré cuatro, y no funcionan. no funcionaba, no ¿Cuál agarraba compraron? y no lo quemábamos nosotros porque de nuevo, o sea, El conexiones bien. LM35, profe, el que usted dijo. Ah, pues qué raro. Nada más No, es. no, profe, pero no es el sensor, o sea, es quien lo vende. O sea, Ajá. ahí porque lo compramos en otro lado y agarró bien. O sea, Ah, ahorita lo Yo está lo jalando compré bien. desde ahí, igual compré cuatro. Ayer yo te lo estuve checando y a No, unos me dan respuesta de no te va a lectura jalar, sin siquiera tener lectura y otros ni siquiera dan respuesta. no te va a jalar, te avienta una lectura de 500 y no Ajá, sé si sí. Probamos con 3 Arduinos diferentes pensando que era el Arduino y también marcaba lo mismo. no es que no sirva sino que es quien lo está vendiendo, o sea, sin ahí lo está vendiendo así, o están ya vienen echados a perder o no sé qué, pero nosotros ya compramos otro y jaló ahorita bien, pero pues estuvimos casi 2 o 3 días así probando de LM35 en LM35 hasta que preguntamos a otro compañero que ya hizo su práctica y me dijo, ¿sabes qué? Yo lo compré en otro lado. Yo lo pedí por internet o lo compré por otro lado. Y nosotros fuimos a Steren y por suerte había ahí en Steren y ya lo compramos al mismo precio. Y nada por más el suerte. primero de comprar otro. Y ya Qué lástima. ya logramos conectar y todo. Y el otro problema que tuvimos ahora es de que la graficación con el Arduino sale un poco, ¿cómo se llama? Sus variables son un poquito... Sale un poquito distorsionado, oscila bastante. No se puede hacer zoom para ver... ¿Cuánto usan del periodo de muestreo? Porque el periodo de muestreo también deben ponerle unos 40, 60 milisegundos, 80 milisegundos. Si el periodo de muestreo es muy amplio, van a observar que la gráfica es muy distorsionada. ¿Cada cuánto toman una muestra? ¿Cada cuánto, Leon? Cada 1000. ¿Cada mil qué? Milisegundos. Un segundo. Posiblemente por eso vean que se distorsiona mucho su gráfica y la vean muy muy irregular. Estamos usando el serial plotter de Arduino. Así no importa, pero el chiste es que tú estás tomando una muestra cada segundo. Entonces, como que sí es una buena cantidad de tiempo en este caso. A lo mejor si le ponen, no sé, unos 40 milisegundos, 80 milisegundos o 100, no un segundo completo, puedan tener una gráfica más definida. O sea, Y en ese caso, de todos modos hace como unos picos la gráfica donde está oscilando el sensor. Se tomaría, hoy sí, como si lo tomamos como una gráfica uniforme, los picos máximos y mínimos en cuestión de así de los picos de la gráfica. apenas que me envíes tu gráfica, porque por ejemplo, si yo veo una gráfica que normalmente se ve de forma regular y que no sé, en 5 minutos genera un pico y luego otros 3 minutos o 5 minutos está bien y vuelve a generar otro pico, o sea que estamos hablando que los picos no son muy continuos, pues podrías tomar tu gráfica ignorando esos picos. Pero si los picos se están generando cada 30 segundos o cada 20 segundos, quiere decir que sí, algo más está equivocado. Pues yo les sugiero ahorita que primero cambien su periodo de muestreo, lo reduzcan, porque nada más están tomando una muestra por segundo. Si lo reducen a 10 milisegundos, o no sé, digamos a 100 milisegundos, estarían tomando 10 muestras por segundo. Si lo ponen en 50 milisegundos, pues estarían tomando 20 muestras por segundo. Primero hagan Okay. eso. Si le siguen marcando algunos picos, me envían la gráfica, pues para ver que poder comentarles si ignoran los picos que están teniendo. Sí, el problema, o sea, es lo que estábamos checando,
porque como hoy se entrega antes de las 4, bueno, estábamos así apurados y desesperados algunos. Ya les he dicho, yo no sé por qué se les olvida. Las fechas que yo tengo son de referencia. Por ejemplo, aunque ustedes me entregaran el trabajo hoy, también se los he platicado, hoy mismo no me iba a poner a revisar. Podría esperar al fin de semana o de una vez, como ya están cerca las vacaciones, podría esperarme hasta las vacaciones. Entonces, Le puedo proyectar la gráfica, ya lo cambié a... sí, proyéctala. Entonces, por el tiempo, pues no hay problema, o sea, yo les puedo esperar una semana más, si es muy necesario, pues hasta las vacaciones. Ya les había platicado que no se preocupen, solamente preocúpense cuando les diga ya tenemos examen, porque cuando ya tenemos examen significa que ya debo empezar a revisar los trabajos. Ok. Aquí ya estoy conectando, ya conecté la resistencia y está empezando a graficar. Ajá, pues esos picos son los que yo le digo, yo le comento. No, pero son mínimos. ¿Dónde está? En este caso tienes un segundo, ¿no? 100. 100 milisegundos. 100 milisegundos. A ver, ponle 10. Lo que pasa es que se ven muy pronunciados porque como está muy, tiene, digamos que tiene un zoom la gráfica que tienes, si al final del tiempo la capturas y la amplías, yo creo que esos pequeños desniveles que tienes no se van a notar. Aquí está 10. Sí, pero pues ahí todavía no llegas ni un minuto. Por eso te digo, a lo mejor ya cuando la captures, que alcance su valor final, y la gráfica. Ahí aprendiste. Sí, está conectada la resistencia. Y mira, yo creo que lo que conviene es que te esperes hasta que tengas, cuando ya veas que ya no hay ningún cambio en el horno, porque eso sí tienen que esperar hasta que ya no haya ningún cambio, se mantenga constante, terminas y la graficas y vas a ver que eso casi no es muy perceptible. Y yo creo que está bien. Obviamente que ves esas discontinuidades porque no es una tarjeta de adquisición de datos sí. profesional. Si tuviéramos una tarjeta de adquisición de datos, la veríamos muy bien definida. Pero sí, pues, ya está llegando a los 42 ya. Superando los 42. Sí, pero eso debe ser, espérate hasta que termines y ya obtienes tu gráfica completa, porque necesitamos la gráfica completa, y ya esas discontinuidades casi no se van a notar. Y tiempo, pues todavía tienen tiempo. Una cosa es, no me entreguen todos sus trabajos hasta cuando ya se está llegando el tiempo, ¿no? Procuren no retrasarse mucho, porque también si me los entregan todos el día que tengo que aplicar examen, porque ya tengo que poner calificaciones, no voy a alcanzar a revisar a todos y voy a reprobar al que no me lo entregó a tiempo. Ok. Bueno, hasta luego, nos vemos, adiós. Hasta luego. Sí, hasta luego. Y adiós. Hasta la hora que se pueda, güey. Bueno, hora de Miriam, cenar. ¿te lo dije? Cómpralo en Steren, Manuel. Eso voy a hacer, güey. Eso voy a hacer. Sí, Se lo porque dije no- hace tiempo. Yo lo dije que voy a esperar. Y dijo, no, Ahí son pura verga. a las 4. Pinches. Ese Pinches Manuel es un pendejo. Se la come toda.